Hola, en este vídeo vamos a profundizar sobre el ciclo de vida de Redux y cómo es el flujo de datos y cuáles son los distintos componentes que tenemos en Redux. Bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer hincapié en una parte de aquí que es el estado y la interfaz de usuario. Y es que esto es lo que ya teníamos en React, por decirlo de alguna manera, ¿no? Teníamos una librería, ¿no?, que nos pinta la interfaz de usuario y donde reside el estado, y lo hemos conseguido estructurar bien en componentes, y el estado está en los componentes superiores, pero estos conceptos podríamos decir que ya los tenemos, ¿vale? Entonces, partiendo de estado e interfaz de usuario, ahora esta nueva librería, que es Redux, lo que hace es engancharnos estos otros componentes y conceptos, ¿no? Que sería que la interfaz de usuario lanza acciones. Es decir, cuando ocurre algo en la interfaz de usuario, en lugar de llamar a componentes superiores, como hacíamos en React, para que el componente superior modifique el estado y mantenernos solo entre estas dos piezas, por llamarlo de alguna manera, en la interfaz de usuario lanza acciones. Estas acciones son enviadas a los reducers. Los reducers van a actualizar la store, que es la que contiene este estado, y que volverá a definir la interfaz de usuario ya actualizada. Y se volverá a producir este ciclo una y otra vez, las veces necesarias, ¿vale? Entonces aparecen estos conceptos nuevos, como digo, y qué es lo que vamos a hacer cuando enganchemos Redux con nuestra aplicación de React o una aplicación JavaScript que tuviésemos hecha en cualquier otro framework. Bueno, el estado es lo mismo que teníamos en React, ¿no? Es simplemente un objeto JavaScript. Lo único que aquí pues, es totalmente inmutable. No lo modificamos directamente, sino que lo haremos, como veremos, con los reducers, ¿no? Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de una aplicación de to-dos muy típica, ¿no? Una to-do list, una lista de tareas, donde puedo tanto escribir como nuevos to-dos, marcarlos como realizados, y aquí filtrar, ¿no? Filtrar, ver todos, solo los activos o solo los completados. Aquí borrar también con esta X que veis aparecer por aquí. Y entonces, bueno, pues esto es el estado de esta aplicación. Si lo veis, lo representa bastante bien, ¿no? Es un objeto JavaScript y lo que tiene es un array de to-dos, cada uno con su texto y si está completado o no, y un visibility filter, que es esto de aquí abajo, si se ven todos, solo los activos o solo los completados. Bueno, las acciones que tendría esta aplicación de to-dos, ¿vale?, son las que van a modificar el estado y son las cosas que ocurren en mi aplicación, ¿vale? En este caso, si la aplicación es muy simple y solamente es una aplicación, podríamos decir, de user interface, que no hay peticiones a servidor o timeouts y otras cosas que podría inventarme sobre esta aplicación, pues las acciones que puede hacer un usuario sobre esta interfaz, insisto, serían añadir un nuevo to-do, cambiarlo de ya está marcado o no está marcado, ¿no?, de completado o no completado, y cambiar el filtro de visibilidad, ¿vale? Set visibility filter, ¿no?, que lo llamo aquí. Vale, pues estas acciones ya vemos la pinta que tienen, son objetos en JavaScript y lo único que tienen es un campo type que definen el tipo de acción y un campo payload que definen la carga, el contenido, qué ha ocurrido en esa acción, ¿no? Como curiosidad, y bueno, y también por ir aprendiendo un poco a nivel de código, estas acciones se suelen hacer mediante unas funciones especiales que se llaman action creators, pero que son como esta. No es que esto sea un mini ejemplo, sino que es que siempre tienen un poco esta pinta. Para tener que estar creando estos objetillos, pues simplemente creo una función que recibe un contenido y genera el objetillo de este tipo, ¿no? Los reducers son las funciones que van a coger estas acciones y se las van a aplicar al estado, ¿vale? Entonces, como ya vimos este concepto y son funciones puras, además, toman el estado anterior y la acción y lo que devuelven es el estado siguiente, ¿no? Entonces son como la función reduce de array, que es un método de array, ¿no? Y tenemos que tener una cosa importante en cuenta, que es que el estado es inmutable, con lo cual, y los reducers son funciones puras, no deben modificar nada que esté fuera de ellos. Así que, para poder testear bien, etcétera, ¿no? Entonces, no pueden modificar el argumento que es el estado, el parámetro que se les pasa, que es el estado, sino que crean una copia y esa copia es la que modifican y la devuelven. Así no modifican nada externo, ¿vale? Tampoco pueden utilizar, como pongo aquí, llamadas a APIs, ¿no?, o utilizar date.now o math.random. Eso está prohibido porque entonces el reducer
o la función pura, dependería de cosas exteriores y no se podría testear, dependería del número que le ha dado, o de la hora que es, o de cosas así, o de lo que le ha devuelto el API. Eso no se puede hacer. Y otra cosa que conviene aquí conocer es que es muy típico cambiar, no solo tener un reducer, sino tener múltiples reducers. Pensemos que en esta aplicacioncita de ejemplo que estamos siguiendo como hilo conductor es un to-do list, pues es muy pequeñito el estado, pero en una aplicación que va creciendo el estado y el estado son, yo qué sé, muchísimas diapositivas y muchísimos contenidos y muchísimas cosas, pues es un objeto muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se suele hacer es dividir en múltiples reducers, ¿vale? Es decir, para que cada uno tratará un trocito del estado y luego se combinan en uno único. ¿Cuál es la pinta que tiene este reducer? Bueno, pues ya viéndolo a nivel de código, lo que reciben es una función pura, ¿no? Recordamos que lo que reciben es el estado anterior, la acción que ha ocurrido y deben devolver el estado cambiado, si es que cambia, ¿no? Dada esta acción. Fijamos que utiliza los parámetros por defecto, porque tiene que tener un estado por defecto, y esta nota es importante, dado que estoy repartiendo mi estado en múltiples reducers, o sea, el reduce principal lo divido en múltiples reducers, pues el estado lo divido también en sus trocitos y cada reducer recibe el trozo de estado sobre el que actúa, no le interesa todo lo demás, y luego eso se combina, ¿vale? Los reducers suelen tener esta pinta, que suelen hacer un switch sobre action type, ver este tipo de acción que veíamos aquí, que tienen las acciones, ¿no? Pues, y así actúan sobre el estado dependiendo de lo que haya ocurrido. Y si no, devuelven el estado por defecto, o sea, lo mismo que han recibido, como diciendo, oye, esta acción no influye en este estado. Vamos a verlo ya con un ejemplo aún más concreto, que sería sobre los to-dos. En primer lugar, recibe el to-do reducer, que sería sobre esta parte, del estado de la aplicación, ¿no? Sobre el array de to-dos, y luego tendremos otro sobre el visibility filter. Bueno, pues el que actúa sobre el array recibe la acción y el array, si la primera vez array vacío, si empieza la aplicación limpia, y si no, el array con 3, 7 o 60, los que traiga. Hace un switch de action type, y entonces, dependiendo de si se ha añadido o si se ha hecho toggle a un to-do, pues si se ha añadido a este estado le concatena el nuevo, ¿vale? Y si se ha hecho un toggle, pues lo que hace es toggle de el que toca, ¿no? Del index, del que conviene, del que viene en el payload. Y si no es ni toggle ni add to do la acción que ha ocurrido, porque sea un cambio del visibility filter, devuelvo el mismo array, como diciendo, oye, la lista no ha cambiado, ¿vale? La información es la misma. Y entonces, el visibility filter es otro trozo del estado, ¿no? Recordemos que tenía el array y luego un visibility filter. Pues en este caso recibe un estado por defecto, que es all, y si no, pues ya luego lo que haya ido mutando la aplicación y la acción que ha ocurrido. Y la única acción que modifica este trozo de estado es el set visibility filter, ¿vale? Y entonces, si no es esa acción, devuelvo el estado por defecto, y si es esa acción, cambio al visibility filter que me venga aquí, que pondrá poner los completados, por ejemplo. La store, que es la pieza un poco que podríamos decir que me falta por ver, no es más que el objeto, ¿vale?, que une el estado con los reducers, ¿vale? Entonces, contiene este estado completo. Es importante notar que solo hay un store en Redux, hay otro tipo de arquitecturas que contienen múltiples stores, y aquí solo hay uno, ¿vale?, porque almacena todo el estado. Lo que pasa es que lo que sí que tendré, como he dicho, es múltiples reducers. Entonces, ¿qué responsabilidades tiene la store? Bueno, pues tiene el estado completo, como ya he dicho, se va a poder acceder a él y va a poder dar esa funcionalidad con getState, se va a poder lanzar acciones, porque la única manera de modificar este estado, porque es inmutable, es con estas acciones, entonces se va a poder hacer dispatch de acciones, y se va a poder suscribir a cambios, porque yo voy a poder decir, oye, que cuando cambie algo en este estado, que me digas que ha cambiado, y para poder repintarme, ¿no? Y entonces, ¿qué APIs tengo en Redux? Pues había dicho que Redux es una librería muy pequeñita, de tan solo 2 KB, y que tiene 5 funciones, pues tiene 2 métodos de estos 5 que son los principales. El primero es createStore, que es la función que utilizaré, que me da Redux, para crear este store, este objeto store que he dicho, ¿no? ¿Y qué recibe esta función? Bueno, pues el reducer principal
¿vale? Que es la combinación de los 3, 4 o 40 reducers que tenga en mi aplicación, luego un estado inicial y una serie de enhancers que son para añadir estas mejoras que tiene Redux con extensiones, add-ons, etcétera, ¿vale? Y esto devuelve el store que se ha creado. Este store, como he dicho anteriormente, va a permitir hacer getState, dispatch y suscribirme a los cambios en el estado. Y el otro método que se utiliza muchísimo es el combine reducers, porque como he dicho, los reducers se dividen en varios trozos y entonces voy a querer combinarlos en un único para poder pasárselo aquí al store como un único reducer. Y eso es una función que se llama combine reducers, ¿vale? Y entonces lo único que hacemos es eso, combinar los reducers en un único solo para ir repartiendo la lógica de mi aplicación por distintas partes y distintos ficheros, por decirlo así, y estructurarlo lo más posible. Y luego tengo otros 3 métodos como son Apply Middlewares, Bind Action Creators y Compose, que os dejo aquí la referencia, pero que ya digo, los 2 más utilizados son los 2 que hemos visto. Entonces, ¿cómo es este flujo unidireccional de datos? Ya por verlo como una única foto, por decirlo así. Bueno, pues todo empieza por las acciones, que es la manera de cambiar mis datos, ¿no? Por decirlo así, mis estado. Bien sea porque viene del servidor, o bien sea porque se ha producido a través de una vista o me llega por cualquier manera que sea, ¿vale? Se ha producido un store.dispatch de una acción, ya digo, pues oye, que ha ocurrido este timeout, o que el usuario ha hecho clic aquí, o que se ha cambiado el tamaño de la ventana, cualquier cosa. Lo que haya ocurrido entra todo por el mismo sitio, con lo cual no hay condiciones de carrera, como veis, está todo como muy ordenado, ¿no? Y entonces, haya ocurrido lo que haya ocurrido, eso alimenta a los reducers, como los que hemos visto, ¿no? Que tienen el estado o el trozo de estado que les afecta y esta acción que ha ocurrido, y ellos van devolviendo el estado siguiente. Eso llega a la store, que es donde se almacena el estado, y esa notifica a los que han hecho subscribe anteriormente. A los componentes, en el caso de React, si es que mi aplicación está basada en componentes, son los que se suscriben a esta store. Y entonces se repintan, ¿no? Porque hay algún cambio en el estado, y entonces como ha cambiado el estado de mi aplicación, me tengo que repintar. Y es desde ellos, uno de los puntos desde los que se pueden lanzar nuevas acciones. Y así se produce este flujo, como digo, de datos, un flujo unidireccional de datos. Entonces, bueno, pues os dejo algún contenido adicional porque Redux, bueno, pues tiene bastante chicha. Tengo los conceptos también principales, una guía de estilos de cómo hacer las cosas y, bueno, pues un Getting Started creado por el propio Dan Abramov, que es este chico que un poco inventó Redux, lo presentó en una ReactConf y ya digo, os invito a buscar el vídeo en el que lo presenta, está por ahí en YouTube y la verdad es que está muy chulo porque se ve cómo evoluciona hacia los conceptos principales. Y bueno, pues ahí luego ya le ficharon en Facebook y ahora es uno de los grandes pues, evangelistas de React y Redux. Y por último, 3 ejemplitos. Uno de un contador, que es una aplicación vanilla JavaScript, también para que veamos cómo Redux se combina con aplicaciones JavaScript puras, sin necesidad de React. Una web app con modelo vista controlador y luego cómo sería añadiéndole Redux, también sin React. ¿Vale? Entonces un quiz pequeñito. Y entonces así vemos ejemplitos en Redux antes de meternos a añadirlo a nuestro React, ¿vale? Para que veamos un poco cómo están los conceptos puros de Redux sin necesidad de React también. Y así pues podemos hacer que esta parte sea como totalmente autocontenida. La parte de enganchar con React la veremos en posteriores vídeos. Bueno, pues nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.